Hola, bienvenido a mi canal Hacer consciente el inconsciente. Hoy vamos a hablar de lo que alguna vez os he nombrado, del experimento de la doble ranura. Voy a dedicarle un ratito porque a mí ese experimento es física cuántica. La física cuántica es lo más fácil de entender si lo somos capaces de ver desde la perspectiva no lineales. Si somos capaces de verlo desde estas perspectivas que hablamos todo el rato, es muy fácil de entender porque es lo que más nos identifica con lo que somos. El experimento de la doble ranura yo lo escuché hace un montón de años, no sé, por casualidad o algo en internet, y a mí me fascinó. Creo que fue de las primeras cosas que empecé a entender que relacionaba lo que yo siempre tenía, o sea, yo cada vez tenía mucho más claro que nuestra manera de pensar era la que condicionaba y mucho la vida que vivíamos. Hombre, luego con el tiempo te das cuenta que no es que la condicione, es que la crea. Entonces, pero claro, el darte cuenta son cosas como muy abstractas, pero cuando tú coges un vídeo en internet, que es pequeñito, el doctor Cuánto, pero es con dibujos, o sea, es una maravilla y lo ves ahí, entonces ya dices, A ver, la física cuántica, o sea, el experimento de la doble ranura es que cogen un fotón, el fotón es la partícula más pequeña de la electricidad, cogían un fotón que es una partícula, se considera una partícula, y los lanzaban uno por uno a través de una estructura metálica con una ranura en el medio. Entonces, y chocaban contra una pared. Entonces iban lanzando fotones uno por uno y entonces, claro, miraban donde chocaban y, claro, evidentemente aparecía una barra de donde chocaban los electrones en la misma forma que la ranura por donde cruzaba. Y entonces pues luego intentan hacer el mismo experimento con dos ranuras y empiezan a lanzar fotones uno a uno, claro, esperando que en vez de que aparezca en la pared una barra, pues aparecen dos barras de electrones, porque como están mandando por dos ranuras, pues unos saltan por aquí y otros saltan por aquí, y allí aparecerá el choque de los fotones. Electrones, bueno, el electrón es más grande que el fotón, pero bueno, al fin y al cabo es lo mismo, pero están lanzando fotones. Y cuando lo están lanzando uno por uno a través de esas dos ranuras, se sorprenden que en vez de aparecer dos bloques donde chocan en la pared, lo que aparece es un patrón de interferencias. No choques y choque, no choques y choque, o sea, no equivale solamente a estas dos. Entonces, claro, quedan alucinados. ¿Cómo lanzo una partícula y una partícula cómo puede pasar por dos sitios a la vez? Para que haga un patrón de interferencias, es decir, para que interfiera una en la otra, tiene que haber como dos. Y entonces quedan alucinados porque si lo hacen con una, pues sí, aparece una barra donde están todos los fotones donde chocan. Pero si lo hacen con dos, aunque mandan de uno en uno los fotones, aparece un patrón de interferencias. Entonces eso les alucina. Entonces, ¿qué hacen? Colocan un observador lanzando los fotones por estas dos partículas, y cuando se colocan a observar cómo pasan, pues ven que se comporta como una partícula. Si lo observan, aparecen dos, como las ranuras por donde cruzan, en la pared aparece la misma forma de los fotones donde chocan. Se comporta como partícula. Si no lo observa, se comporta como onda. Puede pasar por las dos ranuras a la vez. Entonces ahí se ve perfectamente cómo el observador modifica lo observado. Si no se observa, actúa como una
onda, un campo de posibilidades y hace un patrón de interferencias. Si se observa, digamos, se solidifica. Eso que la onda se hace partícula pero no deja de ser onda. ¿Qué pasa? Pasa con el tiempo y lo que hacen es observar, una vez que pasa por las ranuras, cómo cruza, antes de que choque, qué es lo que cruza, onda o partícula. Y ahí todavía se sorprende más, porque pasa como onda, si lo ven, se vuelve partícula, es decir, es como si retrocediera en el tiempo. Eso que no se puede ir hacia atrás, pero es como si cruzara como onda, a observarle, volviese como partícula y se lanzara como partícula. Hace un cambio en el tiempo. Yo lo entiendo porque lo entiendo desde la perspectiva de la velocidad. Y a mí eso me llamó mucho la atención. Es decir, es lo mismo que yo digo cuando, si tú quieres algo, tienes que partir de que ya lo tienes. Dar gracias porque ya lo tienes y comportarte como que ya lo tienes. Porque de dónde partes es a dónde vas a llegar. Tal cual, si tú quieres partir, quieres llegar a ser millonaria, tienes que partir de ser millonaria. Si quieres estar delgada, tienes que partir de que ya estás delgada. No tienes que hacer caso a lo que tus sentidos dicen y sí tienes que hacer caso a lo que tú consideras que quieres. ¿Qué pasa? Que eso lo estás creando en planos superiores. Y una vez que creas esa realidad, lo vas a ver en planos más lentitos. Está creada en un tiempo más rápido y bajando de frecuencia hasta que lo podamos ver, pasará un tiempo. Pero al final lo puedes ver si te mantienes en ese convencimiento. Si haces eso pero dudas de que eso sea así, va a crecer la duda, nunca lo que estás creando. Siempre cuando metes la duda es lo único que se va a dar, duda, no va a ser así. Pero el experimento de la doble ranura te lo dice igual. O sea, te lo dice tal cual. Cruza como onda, al observarle se vuelve partícula como si hubiera partido de partícula. Nosotros partimos de que ya somos lo que queremos ser y es cuestión de tiempo de ver eso que ya hemos creado. Se produce una serie de sincronicidades que no sabemos ni cómo, pero todo se va sincronizando para que eso que ya has creado lo veas. Es una de las cosas que para mí es de las más interesantes que podemos ver, porque yo todo el rato digo que tenemos que partir, que somos nada, somos la nada, que hace todo un proceso para ver cómo sería ser otra cosa, pero al final, si queremos vivir una vida más en armonía y más a gusto, tenemos que volver a ser nada. Buen viaje de retorno a casa, porque eso es lo que estamos haciendo, retornando a lo que somos. Gracias por suscribiros, nos vemos en próximos vídeos.